Grupo 5 tiene la palabra. Yo quería preguntar si en la exposición de pronto no les alcanzó el tiempo, pero después de que ustedes hicieron el análisis de la tarea logotipos, pues encontraron que debían mejorar algunos aspectos, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo al incluir GeoGebra abordan esos aspectos que querían mejorar. Sí, grupo 5 también. Y no sé. Ellos hablaban mucho de que se observaba claramente que matematización y razonamiento era importante, pero veo que comunicación también se resalta bastante y no sé por qué no hicieron énfasis en ese aspecto. Sí, me parece que incluso es más notorio que las dos que mencionaron. Incluso representación. O representación que también se ve bastante nutrida y no aparece ni siquiera señalada. Gracias, no la había visto. Pues mi pregunta es, no sé si, o sea, proponen algunas tareas y en todas le incluyen a GeoGebra. Yo sé que es de pronto un recurso que les sirve mucho para el trabajo que ellos tienen, pero no sé si utilizarlo en todas las tareas contribuya a las expectativas afectivas o si, o sea, en vez de contribuir pueda de pronto dificultar un poquito el trabajo porque de pronto los cansa en todas las sesiones trabajar con GeoGebra. De pronto el tema de ustedes puede de pronto haber otros recursos, otros materiales y se les va cambiando a ellos para que hagan algunas cosas diferentes en las diferentes sesiones. Es el 3. En la diapositiva 19 ustedes mencionan que la tarea le aporta al diseño de estrategias para resolver problemas. Entonces me gustaría que explicaran un poquito desde el diseño de la tarea cómo es que si aporta, esa tarea específica aporta al diseño de estrategias. Y también me gustaría pues que mostraran de pronto en la 17 que tenían muchos caminos, que explicaran por lo menos un camino, porque pues sí se ven las secuencias, pero no me quedó claro pues cuál camino era, de qué secuencia, para dónde iba, y pues en algunas diapositivas tienen errores de ortografía. En la diapositiva 23 dicen también, ¿sí está la 23? No, en la anterior, perdón. Dicen que los elementos son materiales, agrupamiento, interacción y temporalidad, y entonces pues me gustaría que especifiquen en esa tarea cómo es que la modifican para que se vean, cómo es que modifican esos elementos. En la tarea logotipo, entonces, que mencionen en su tarea qué modificaciones le hicieron para que se vean reflejados esos elementos modificados. Sí, o sea, ¿qué le hicieron a la tarea para modificar esos elementos? Bueno, si lo pueden. Que no me quedó claro cuando dijeron, reorganizamos los grafos, se modificaron secuencias porque se repetían mucho. Entonces, digamos que se repitan en dos tareas unas secuencias y eso es malo, pregunto yo. Activar algo, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo quiero explicar la parte de la tarea de logotipos en cuanto a las expectativas, ¿qué? Perdónenme, en cuanto a la inclusión de GeoGebra y cómo puede contribuir. Lo que queríamos con la inclusión de GeoGebra en esa tarea en particular era dar un poco de rigor formal, de formalizar un poquito una actividad que era mucho como manual. Entonces en GeoGebra y la idea era que se utilizara GeoGebra en combinación con el cuaderno para poder justificar o explicar por qué o cómo hizo cómo elaboró su propio diseño.
que tuviera datos de ángulos, de la trayectoria circular en el momento en que gira la figura. Fue la intención de utilizar GeoGebra y darle esa formalidad un poquito a una tarea un poco manual. Sí, perdón, no sé si estoy como tartamudeando, pero es la idea. Bueno, con respecto a lo de GeoGebra, sí, pues igual nosotros hemos estado mirando porque estábamos analizando si podemos trabajar mejor PAD o miramos otras alternativas. La verdad, sí, por lo menos en la tarea 1 nosotros no queríamos incluir ningún software, sino que la diseñamos y pues después pensábamos que la mejora era la guía del estudiante. Entonces como que presentamos todo y ya después como que nos dimos cuenta, pero de pronto en la actividad 4 ya tenemos que volver a mirar y entonces tendremos en cuenta las sugerencias que nos han dado. En la exposición se hace muy rápido. Nosotros quisimos con esta presentación mostrar las 3 tareas que nos faltaban, quisimos mostrar el análisis de pronto para darle respuesta al grupo 6, creo que fue el que nos preguntó. O sea, quisimos mostrar todas las tareas como cómo era antes, en qué contribuye después. Por eso en la tarea logotipo, allá donde ustedes ven los elementos, los pasé muy rápido porque es que ya no me quedaban sino 15 segundos casi para terminar. Pero si ustedes miran en el trabajo están en qué se cambió y en qué no. De pronto en estas tareas que hicimos fue mostrar que en qué se cambió, en cuáles de esos elementos se cambiaron. En cambio en la tarea 1 sí dijimos este elemento por tal cosa, el otro elemento por tal cosa. En eso solamente mostramos cuáles se cambiaron. Es como de pronto por la precisión del tiempo. Con respecto en la diapositiva 19, que hablan del diseño de estrategias para resolver problemas, se activa con esta porque en este momento ellos lo que van a hacer es volver con GeoGebra a plantear ¿la explica? En la tarea 2, cuando nos preguntan de qué manera contribuye al diseño de estrategias para resolver problemas, cuando nosotros analizamos la versión inicial de nuestra tarea nos dimos cuenta que teníamos solamente un camino de solución porque le pedíamos al muchacho hallar el centro de rotación y la guía lo llevaba a que utilizara el uso de mediatrices para hallar el centro de rotación. Entonces la mejora contribuyó en quitar esas cintas que nos mencionamos ahí, que era lo que simbolizaba el trazo de mediatrices, y pedirle que buscara otra estrategia de solución utilizando lo que es movimiento circular y circunferencias concéntricas para poder hallar el otro camino de solución, que no sé si es a eso lo que se refería Blanca cuando preguntaba lo del grafo. Cuando hablé de lo de las que se habían reorganizado, no se cambiaron los grafos, se reorganizaron algunas secuencias. De pronto en el objetivo 1, ¿cuándo se hizo eso, Paola? No sé qué era. Por lo menos digamos, en la secuencia que se salía, había una secuencia que llamábamos 30, y la cambiamos por la secuencia 25, porque en ambas secuencias estaban repitiendo capacidades, y nos dimos cuenta que de pronto cuando diseñamos las tareas prototípicas eran más generales. O sea, cuando nosotros dábamos las órdenes era algo muy general. En estas tareas de enseñanza es como más específicas las orientaciones que se dan. Por esa razón pues se activan otras secuencias. Nos dimos cuenta que en cambio que se repitieran las dos, se podía dejar por ejemplo sol. Entonces esa es la razón de... Pasamos al grupo 2. Comentarios al grupo 2. ¿Hay comentarios al grupo 2? Sí. En la diapositiva número 10 mencionan que van a utilizar el uso de
van a utilizar, ahí en la versión modificada van a utilizar el uso de regla, papel, lápiz y GeoGebra. Entonces bueno, mi pregunta viene, ¿qué capacidades desarrolla trabajar con GeoGebra la actividad? ¿Qué capacidades se desarrollan al trabajar con lápiz y papel? ¿Y no se estarían desarrollando las mismas capacidades? ¿O qué es lo que potencia más GeoGebra que no potencia el uso de lápiz y papel? En la diapositiva número 20, pues no sé si, no, en la anterior, perdón. Hay ellos en la tabla se ven unas capacidades y en el grafo se ven otras capacidades, entonces yo quiero saber si se activan todas, si no se activan, porque inicialmente dijeron se activan 4 capacidades, entonces yo vi las 4, pero se activan más cuando hacen referencia a la tabla, entonces, no sé, se activan otras o modificaron las capacidades, ¿qué pasó ahí? En la diapositiva 33, y quisiera saber qué secuencias que se repitan en las dos tareas, porque creo que un color una tarea, otro color otra tarea. No sé si hay secuencias que activen las dos tareas. En la diapositiva 11, entonces yo mencionaba que en esa diapositiva y en la siguiente que se habían incorporado nuevas capacidades. Me gustaría saber cuáles fueron esas nuevas capacidades y por qué se tuvieron que formular. Y en la diapositiva 16, ellos hacen referencia ahí a los tiempos en los cuales se van a desarrollar y van a trabajar los estudiantes las tareas. No sé si es que de pronto estoy mal interpretando, ustedes tienen 7 tareas, ¿sí? Y son 4 secciones de clase. Entonces, ¿cómo van a abordar esas 7 tareas en el tiempo que tenemos para desarrollar la unidad didáctica? ¿Qué capacidad se tira? ¿Qué capacidad ¿Listo? Bueno, para la pregunta de Blanca de la diapositiva 10, ¿qué capacidades activa GeoGebra y qué capacidades activa papel y lápiz? Incluimos la capacidad de utilización de herramientas, o la intención era que al modificar la tarea se activara la capacidad de utilización de herramientas que no se había activado en la versión inicial. Por eso se incluyó papel y lápiz frente al sistema de representación ejecutable. Eso pues cuanto a la pregunta de Blanca. Pues específicamente también lo que es el uso del software dinámico y el lápiz y papel, yo creo que es la relación, o es mejor dicho la relación entre el formalismo y la manipulación del sistema ejecutable, ¿sí? Entonces, cuando decimos del papel y lápiz es que ellos relacionen mediante sus estrategias a la solución de ese problema, mientras que con el software ellos lo manipulen y hagan la construcción, pues como se dan cuenta ahí se da la imagen del problema, entonces que ellos razonen y utilicen el software para que puedan dar solución. Entonces, pues es que hay una brecha entre la tecnología y el lápiz y papel. El formalismo de dar argumentación, mientras que el software es una ayuda, pero que igual debe ser argumentada por procesos matemáticos. Y que eso se refleja pues en las capacidades que se generan en esa tarea. La diapositiva 19, por favor. En esa es simplemente que más es como de la forma, porque esas son las de rojo, son las que se activan en el objetivo 1, y lo que está ahí al lado es la contribución de las capacidades fundamentales, ¿sí?
De toda la tarea. De toda la tarea. Entonces, ahí están todas las secuencias, están igual allá en la tabla, pero están relacionadas es con las capacidades fundamentales y procesos. Es decir, que como tal, no se relacionan lo que está en rojo o con la tabla, sino es simplemente de forma independiente que esa tabla explica es la contribución de las capacidades matemáticas fundamentales. De la tarea. De la tarea. Sí. ¿Listo? La última diapositiva. La antepenúltima, perdón. Puede ser eso. Sí. Bueno, para esto sí, la pregunta que decía Ferney, de pronto nos faltó señalar ahí que hay algunas secuencias de capacidades que se activan en ambas tareas. Dimos como relevancia a las que únicamente, por ejemplo, de la 2.2 lo que está en azul, pues únicamente era la que se activaba ahí, pero pues sí, de pronto es una parte ya más del manejo del grafo. La diapositiva 11. La diapositiva 11. ¿Esta qué es? Esta es la pregunta de Nuri, pero no me acuerdo cuál era. La incorporación de nuevas secuencias, no, la incorporación de nuevas secuencias de capacidades. ¿Sí es la 11, Nuri? Con la pregunta que tenía Nuri cuando decíamos que habíamos incorporado nuevas secuencias de capacidades, de pronto con la versión inicial que habíamos hecho en la actividad 4.2, nosotros nos dimos cuenta que de pronto nuestro grafo estaba netamente encaminado a lo procedimental, a lo que hacía el chico para resolver la actividad, pero no teníamos en cuenta cómo estábamos formulando las preguntas y qué interacción surgía cuando el estudiante expresaba sus razonamientos, cuando lo hacía en grupo, cuando llegaba a acuerdos con sus compañeros. Entonces ya con este nuevo grafo incluimos esa parte y eso nos cambia sustancialmente el grafo. Lo de los tiempos. Lo de los tiempos. Pues en el colegio que se va a implementar la unidad didáctica, el tiempo por sesión de clases de 55 minutos, pues estamos en análisis de cómo, perdón, la sesión de clases son 110 minutos, entonces estamos en análisis de cómo lograr desarrollar pues las 7 tareas en las 4 sesiones. Ahí sí estamos mirando cómo. ¿Listo? Pasamos al grupo 3. ¿Comentarios sobre el grupo 3? Yo esperaría encontrar a alguien que se le explicara al estudiante que hay fenómenos crecientes, fenómenos decrecientes, que hay situaciones con pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente cero o pendiente al infinito. Igualmente vuelvo e insisto que al centrarse siempre en la representación simbólica, en su representación de los fenómenos, se limitan. ¿Ya? Eso es. Yo tengo 2 preguntas al grupo 3 y una es con respecto a la secuencia de capacidad que colocaron en la, pues la proponen creo que en varias diapositivas, en la diapositiva 18, aporta la discusión. Pues esa secuencia o esa capacidad, esa secuencia 53 me parece que queda como muy general y que se podría realizar alguna especificación de esa aporte. ¿Sí? Para que la puedan incluir en varias partes, se puede incluir en varias partes, pero dependiendo específica la secuencia. Y en la diapositiva 21, no sé si, y 22 en la del grafo, 20 y 21, creo que es. Sí. Pues yo lo escribí. Luis decía que la tarea, propusieron más caminos en la tarea que las del objetivo. Entonces me cabe la inquietud, es que si cuando propusieron las secuencias de capacidad del objetivo no fueron lo suficientemente amplios para poder que la tarea quedara dentro del objetivo y no que quedara más amplia el grafo de la tarea que el grafo del objetivo. ¿Sí? Esa es mi pregunta.
problemas porque no me acuerdo. La diapositiva 18. La diapositiva 18. Observar las expectativas de tipo afectivo en la 2, pero que sí se habían desarrollado algunas. Entonces me gustaría saber qué secuencias desarrollan esas expectativas afectivas. A lo de la secuencia de capacidad número 53 que incluyeron, más o menos a la misma. Quería resaltar primero que el grupo sí mostró la conexión que hay con la expectativa de aprendizaje y con todo el proceso de interacción que tienen, pero sí quería complementar lo que decían acá, que se puede desglosar para que sea más claro. Bueno, uno de los comentarios que escuché yo, y así me parece recordarlo, dice que observaron, que después de su análisis se dieron cuenta que no desarrollaban confianza no desarrollaban la capacidad de representación, de confianza en los sistemas de representación. Pero me parece recordar también que ellos dijeron que justamente al final de la tarea lo que ellos querían era que el niño expresara la solución al problema verbal o simbólicamente. Me parece que era así, y entonces me parece a mí que eso que no lo desarrollaban, dijeron luego que no lo desarrollaban, pero me parece que es justamente lo que le pedían en la tarea. Y entonces después cuando le explicaron dijeron, la mejora que hicimos fue por lo que yo entendí, pues, hacerle una pregunta al niño de cómo llegó a esa representación. Y lo que quisiera confirmar es si con preguntarle cómo llegaste es la manera como lo mejoraron. Y ahí... No, Bueno, ok. El objetivo 3. El objetivo 3. Objetivo 3. En esta, entonces, con respecto a lo de la variación de la pendiente, nosotros lo abordamos en el objetivo 3, pero de manera descriptiva. Digamos, a partir de, pues en una de las tareas, ya algunos les hemos mostrado en GeoGebra, pues que se va a utilizar en esa tarea, ya previamente de pronto, y en Ley de Hooke, que utiliza un simulador. Y entonces ahí pues lo que hacemos es pedirles variaciones y observar en la gráfica, hacerlo más a nivel descriptivo. ¿Sí? Entonces en ese sentido es que lo vamos a abordar en esta unidad didáctica. ¿Sí? Con respecto a lo que preguntaba Ferney, perdón, de la pendiente, sí. La secuencia 53. Nosotros pues establecimos un listado amplio de secuencias de interacción. Por ejemplo, explica los resultados obtenidos, la secuencia 48, cuestiona planteamientos ajenos, secuencia 50, secuencia 51 defiende ideas propias. O sea, pues podríamos revisar qué más particular podría ser, pero digamos específico al tema no, porque igual aportar a la discusión se puede dar en cualquier momento. Entonces por eso esas secuencias se intersectan, ¿cómo lo digo? Se insertan en otras secuencias en el grafo que vemos en la diapositiva 15, ¿sí? Ellas no van solitas, ellas se insertan y pues entonces están relacionadas con la secuencia que van al lado, ¿sí? Por ejemplo, pues en la secuencia 19 S53, casi no se ve acá, pero bueno. Pero entonces sí trabajamos varias secuencias de interacción. Pues la idea es que de pronto en el análisis inicial que se hizo cuando hicimos el análisis cognitivo de los objetivos, entonces de pronto inicialmente pues como faltaba pericia para ver detalles, entonces de pronto ese grafo, lo que decíamos era que el grafo nos quedó como muy sencillo.
Entonces, nosotros inicialmente, igual en la tarea fue uno de los comentarios que recibimos de los tutores, específicamente de Andrés y también de la formadora, ¿sí? Que veía muy pocas secuencias, que qué pasaba con ese objetivo, entonces de pronto faltaba analizarlo con más detalle. Y eso fue lo que hicimos, porque digamos en esta tarea le pide que haya valores del dominio y rango de la función, pero para eso pues, entonces pues es también hacerle explícito al chico, bueno, cómo lo hizo, ¿sí? Y a partir de ahí muestra esos caminos para llegar a esa expresión, ¿sí? Con respecto a la expectativa afectiva 2, o sea, inicialmente en el análisis que hacíamos, pues como no veíamos estos caminos, pues decíamos que no estaba, pero se hizo presente cuando ya hicimos este análisis con la modificación. Ya está bien. Bien, desde la presentación anterior quedé con la sensación y lo manifesté que era mucha información la que se le estaba mostrando al estudiante y pues el grupo nos tranquilizó un poco al final de la discusión. Sin embargo, veo que hoy se hace nuevamente evidente, nada más en la forma en que se llevó la presentación, en que le tocó al expositor ir a toda, pasando muchos grafos, y a uno le quedan muchos vacíos. Uno que ya está medianamente empapado con el tema y sabe de qué se está hablando, pero igual para un espectador que le digan S1, S2 o S3 no es representativo cuando no todos manejan las mismas códigos. Eso por una parte. En la diapositiva 27 particularmente aparece una secuencia en amarillo y una secuencia en verde, creo, o una secuencia en morada. Va en la 50. Ah, ok. No, de donde no sea la 27 me pegan. No, sí es, la que sigue, creo que es. Ah, no, sí, ahí estaba, 26 o 27, la anterior. Esa. Nos presentaron las secuencias S1 y S45, pero nunca nos enteramos de qué se trataba. Sí, uno tiene una referencia en que son dos procesos diferentes, porque están en colores diferentes, pero ni idea de qué son. Y con respecto a que se está trabajando, y repito, me parece que es mucha información para los pelados. En una de las primeras diapositivas dicen que se le pide a los pelados hacer un diagrama de árbol de cómo se van a ir a comprar el televisor las parejas. Lo primero que uno se le viene a la cabeza es que ese diagrama de árbol va a crecer muchísimo. O sea, ni idea cómo lo van a hacer. Más adelante hacen una presentación que dice como que Pepito se va con el abuelito y las opciones de ramificación son va o no va. Pero entonces el peladito va a tener que, si son 10 familiares, hacer un montón de árboles de quién va con quién. Y eso les va a consumir un montón de tiempo que me parece que no están considerando. Y ya, al final, qué pena. Y creo que es para varios, porque lo vi hoy varios en las presentaciones. Es como consejo. El usuario, el televidente, no va a extrañar algo que no ha visto. Estamos metiendo muchas cosas en las diapositivas que se pasan rápido. Pero uno sí nota algo que ve y no le explica. Entonces, si yo hay ausencias de 3 grafos, yo no voy a decir, ay, faltaron 3 grafos porque nunca los vi. Pero si pasan y no me los explican, ahí cae uno en como que, uy, ¿qué pasó acá? Que salió corriendo. Ya era eso, gracias. Bueno, yo percibí con esta actividad que me pareció muy completa, tengo que decirlo, pero lo que yo veo en fondo es que, bueno, digamos que todo lo que incluyeron puede fortalecer a las falencias que tenían y ustedes encontraron, pero en sí la situación no me está generando como que hay algo en medio que a mí me afecta determinada decisión o no, ¿sí? Yo veía que cuando ustedes exponían la teoría de juegos y eso, el prisionero estaba en la cárcel o se liberaba, ¿sí? Yo veía que eran decisiones que afectaban de manera radical, mientras que con esta tarea yo veo que, pues en el peor de los casos que me toque coger un taxi o yo no sé, ¿sí? Como que la decisión a mí no me afecta tanto y no, por eso en ese sentido no vería como útil el contexto. Yo quiero decir otra cosa. No, también lo que estaba diciendo Nuria hace un rato sobre los tiempos.
Porque es que ahí tenían tiempos de 45, 60 y 60 minutos para una sola tarea. Entonces también si ustedes han tenido en cuenta los tiempos que se demoran en cada tarea. Grupo 6. Bueno, la diapositiva 17 creo, a 25. Ahí, la siguiente. Ahí está la 25, despacio. Es que... Ahí, no, la siguiente. La siguiente. Ahí, bien. Bien, bueno, primero pues el uso de los colores, dado que pues aquí observamos en esta diapositiva que los errores y creo que las secuencias en algunos casos tampoco nos alcanzan a identificar bien. Entonces de pronto tener en cuenta el uso de los errores. Y en la diapositiva 37, antes, ahí, bien, ahí. Bueno, acá Edward nos decía que hacen la comparación de el grafo de secuencias de capacidades con el grafo del objetivo. Pues aquí nos muestran como cuáles son esas contribuciones a través de las flechas. Y yo lo que encuentro es que si comparamos los dos grafos o si detallamos los dos grafos, entre una secuencia y la otra aparecen secuencias intermedias. Entonces la pregunta es, si se recorre ese camino de aprendizaje, ¿cómo hacen ese salto de la secuencia? Pues acá en el grafo de abajo observamos que están juntas, pero al compararlo con el grafo de arriba vemos que efectivamente ahí aparece ese 47, creo que es, 45, en amarillo, no, acá, ahí, en amarillo, y después aparece otra secuencia de esas. No, en el computador se ve menos. No se ve menos. Entonces, la tarea. Entonces ahí, y eso era lo otro, que a mí me quedó como que la de abajo era la de la tarea y la de arriba era la del objetivo, por eso la aclaración, porque yo lo que entendía era que recorría el camino de aprendizaje por la tarea, pero se saltaba unas secuencias, acá en el objetivo se saltaba una secuencia. Entonces, pues la pregunta era esa, o sea, ¿cómo se recorre el camino de aprendizaje saltándose una secuencia? ¿O cómo lo manejan ustedes? ¿O por qué esa secuencia no hace parte del objetivo? Primero que todo, pues, fue un arduo trabajo lo que presentaron, la presentación de Edward. Me pareció que, pues, había mucha diapositiva, muy cargadas las diapositivas que uno no podía entender, o sea, pasaba uno y pasaba la otra y uno tiene que no podía comprender todas las cosas que se decían ahí. Entonces, pues para la próxima exposición, yo creo que esto no es una carrera, sino que entre mejor le queda al auditorio la idea de lo que está trabajando, pues es muy válido y es bien importante, además porque ustedes han trabajado muchísimo en esas actividades, porque para mí son muy complejas. La otra parte es que pues preguntar es muy difícil y en nuestro grupo también cuando hacemos la modificación de las tareas, pues a nosotros nos queda muy complicado y decimos, no está mal formulada esta pregunta, no, ¿qué entenderán los chicos cuando preguntamos esto, cuando preguntamos lo otro? Yo veo que en sus tareas las preguntas son muy lineales. Elabore un espacio muestral, represente en el diagrama de árbol, represente en la tabla X, bueno, etcétera. Entonces, pues, yo digo, pues, ¿cómo se preguntaría ahí para que no quede tan explícito y se den diferentes caminos de aprendizaje? Porque cuando yo lo hago muy explícito, elabore la tabla, pues obviamente que va a salir un camino para la tabla y todas las posibilidades. Elabore un diagrama de árbol, pues ahí se potencia pues todas las capacidades. Pero entonces, ¿cómo preguntarle al chico para que no quede como tan lineal, tan paso a paso? Y me causó curiosidad en una diapositiva, creo que fue la 38, si mal no recuerdo, que aparecen dos secuencias de capacidades, aparecen dos veces la 16, con dos colores diferentes.
Entonces, pues creo que una es de emplear y la otra es de interpretar. Entonces, ¿cómo se evidencian esas dos capacidades de emplear y de interpretar en la tarea que ustedes formularon? Despacio. Bueno, voy a intentar comenzar por orden. Bueno, Sergio, digamos que de alguna forma vuelve a manifestar su incomodidad por la cantidad de información que tiene la pregunta, ¿sí? Y ya lo habíamos de alguna forma tocado la vez anterior. Y pues revisando de nuevo la tarea, concluimos que la riqueza de nuestras actividades no está en mirar qué tan simple sea el enunciado, al contrario, nuestra riqueza está en generar funciones de utilidad. Entonces de pronto toco un poco lo que también nos preguntaba el grupo 5, nos decía, mire, cuando era lo del dilema del prisionero, que era estar preso o no estar preso, quisimos cambiar un poco ese tipo de decisiones tan trascendentales, porque también las hay de ese estilo, o las hay de estilo, por ejemplo, en economía, de invertir o no en bonos, por ejemplo, ¿sí? Quisimos acercarla un poco más al estudiante, ¿sí? Por eso, digamos, las decisiones no son tan radicales de, no sé, invierto, no invierto, me encarcela, no me encarcela, porque lo que tratamos de hacer es generar funciones de utilidad. Como él lo nombraba aquí también el otro grupo, no ha sido fácil adaptar eso al proceso escolar, y creo que se ha evidenciado mucho cómo hemos intentado de muchas formas acercarlo. Entonces, creo, y de pronto, digamos, le diré a Sergio, vamos a seguir insistiendo en generar funciones de utilidad, ¿sí? Desafortunadamente los problemas se van a ver así feos, porque uno lee mucha información y como que, pero nos toca porque ese es el sabor de nosotros, es nuestra función de utilidad, el swing. Listo. Es nuestro swing. Bueno, las secuencias de capacidades, ¿me pasas por favor la 27? La 27, atrás. Listo. Sí, efectivamente, cuando aquí estamos hablando entre todos, yo comentaba con alguien el otro día, le decía, es muy difícil saber el S1 de nosotros y el del otro grupo, ¿sí? Pudimos haber colocado, y eso sí, digamos que fue un error, ¿sí? No haber colocado una prosa pequeñita, bueno, S1 donde está formulando y está leyendo el problema, está extrayendo información, y S45 cuando el estudiante ya toma una decisión, que es a lo que corresponde S1 y S45, ¿sí? De pronto ahí sí nos faltó precisar en el momento de decir, mire, pues es esto y es esto, ¿listo? Entonces, bien, porque hay cosas que se nos pasan en la presentación. Está bueno, aclarar, combinación de las personas. Sergio nos decía un poco que cuando generábamos aquí los diagramas de árbol puede salir de una cantidad gigante, ¿sí? Porque si uno agranda el diagrama probablemente salga muy alto, pero hay condiciones que inicialmente nosotros vamos a descartar personas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros miramos observaciones donde Andrés, que es docente y trabaja, él no va a poder ir por el televisor, entonces de una vez se descarta él, ¿sí? Nosotros aquí vamos, vuelvo a lo mismo, volvemos a la función de utilidad, ¿sí? ¿Quién puede tener eso implícito, que es lo que nosotros nos dedicamos a trabajar? No lo explícito, que fue lo que descartamos en el objetivo 3, que decíamos, mire, lo explícito es cuando yo digo tal sí puede, tal no puede. No, está la tabla y deduzca quién puede ir o quién no puede ir, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que el diagrama no se nos va a expandir de una forma que uno diga es muy irracional. Sí, es posible que en muchas diapositivas haya ido muy rápido, lo sé. Pero yo asumo que la parte de los colores, que era lo que de hecho los grafos los mostramos con esa gran intención, de hecho con dos intenciones. La primera, mostrar que había dos sistemas de representación, una que era diagrama de árbol, la otra matriz de pago, que en todos los objetivos y en todas las tareas se distinguieron. Y la segunda, ver cómo los colores, para este caso, que era el segundo objetivo, tenían que pintarse casi todos de verde, porque era de emplear, ¿cierto? Entonces digamos que yo a eso no dije, mire, tenemos acá, tenemos bueno, la parte de arriba que apunta a una cosa, la parte de abajo que apunta a otra, mire, secuencias de matriz de pago, y aquí pues lo que activa y diagramas de árbol. Lo que pretendíamos mostrar era, mediante los colores, que se diera una idea rápida de, bueno, esto apunta a formular, esto a emplear, esto a interpretar. Entonces, por ese lado fue. Función de utilidad, bueno, listo. Los tiempos, Rosmarie nos decía que si habíamos contemplado los tiempos, sí, digamos que al principio habíamos hecho, antes de esto en las tareas prototípicas, nos habíamos expandido mucho y no nos alcanzó, por eso nos tocó restringir tanto la tarea.
Bueno, grupo 6 nos dice las diapositivas no se notan. Sí, probablemente, digamos que en el video no nos colaboró mucho, por ejemplo, esta parte, digamos las desvanecimos mucho y exacto, y no contemplamos que aquí de pronto no se podía ver tan claramente, eso fue un problema. Bueno, eso mejorarlo. Gonzalo nos decía que en las secuencias intermedias, no recuerdo dónde estaba. La 37. ¿30 y qué? 7. Ok, gracias. Gonzalo nos decía que habían secuencias intermedias y que no se explicaba por qué en el objetivo, que es el grafo de abajo, no se ve reflejadas esas secuencias intermedias y cómo yo hacía para llegar de un lado al otro. Resulta y sucede que cuando nosotros elaboramos el objetivo, voy a citar un ejemplo puntual, nosotros decíamos elaborar tablas matriciales, ¿sí? Y pasábamos de una secuencia a otra. ¿Qué sucedió cuando hicimos la tarea de aprendizaje? Se nos generaron secuencias específicas, por ejemplo, elaborar tablas matriciales, en caso particular, elaborar matrices de pago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No las desbaratamos, porque como nos decían el otro día, si dejamos también capacidades muy puntuales, exclusivamente nos van a servir para esta actividad. Si la queremos adaptar a otra, ya no nos va a servir. Entonces, por eso fue que se nos originaron, si uno lo ve a primera vista, como un vacío, pero no fue un vacío, al contrario, fue como completar eso que de pronto al inicio no se había tenido. Ya, nada, un segundo y ya. Sí, esa fue la confusión. Un minuto. No, es solo una interpelación. En ese caso, entonces yo hago una línea que bordea o que le da la vuelta o que recorre para poder identificar el camino. O sea, respecto a lo último que estaba explicando. Otra vez, sí, pero un camino. Pues lo pretendía hacer cuando partí pero Pero como ya iban 200 diapositivas. Pero como iban 250, entonces no alcancé. Bueno, para agilizar un poco, que creo que ya me están... No, es que me hicieron una pregunta importante. Me dijeron que en la secuencia 16, que estaba por acá, yo la habíamos presentado eso, ahí, de 2 colores, ¿sí? Que por qué eso. Resulta y pasa que esa secuencia, cuando la hicimos, nos apuntó a emplear e interpretar, ¿cierto? Y las usamos de esa forma. Entonces, en unos grafos nos salía que era importante ver la parte de emplear y en otros grafos nos salía que era interpretar. Entonces, era mejor hacer esa claridad y distinguirlas ahí de una vez y que no saliera entre la presentación. Es que usted la pintó de azul y después la pintó de verde. No, es que fue así. De hecho, nos surgió naturalmente de esa forma. Y con respecto al grupo 3, que nos decía que era muy lineal, que la cosa, que se podía plantear de otra forma, pues estamos trabajando bajo los 2 sistemas de representación y tenemos un énfasis, si lo trabajáramos de otra forma, que nos tendríamos que ir hacia la probabilidad, y es lo que no queremos. Desde el principio, digamos que no quisimos meternos por esa línea de otras formas, porque si nos vamos a otras formas, terminamos con el grupo 5 haciendo un solo trabajo. Entonces, no quisimos como meternos eso. Partimos cobijas desde el principio. ¿Listo? Y gracias. ¿Pasa al grupo 5? La diapositiva 17, por favor. Bien. Entonces en la exposición decía el expositor que aparecen los errores 2 y 4, es muy frecuente que aparezcan en todas las tareas y que pues a partir de ahí formulan una ayuda transversal. Entonces mi inquietud es de pronto una aclaración al respecto, debido a que pues se podría preguntar la siguiente situación: ¿qué ocurre si en la primera tarea, porque dicen que esta la podrían utilizar en las diferentes tareas cuando se presentan estos errores, si en la primera tarea se presenta el error y entonces el docente
agota esa ayuda. Sí, porque eso se presenta en todas las tareas, pero si la agota en la primera, pues ya no se volvería a utilizar porque pues ya se utilizó, se supone que el estudiante la asimiló y pues él mismo la va a utilizar más adelante. Entonces la primera inquietud es esa. Y la segunda es que la ayuda hace referencia explícita al uso de los dados. Cuando hacía la explicación, hacía referencia explícita al uso de los dados. Entonces pues yo no encuentro relación de esta ayuda con la tarea de los buses, con el ejército, incluso con la misma tarea del primero que llegue. Entonces me gustaría que me aclararan cómo funciona, porque pues no me quedó clara esa transversalidad. Los dados, que en el ejemplo lo mostraron pues con los dados. Son las dos inquietudes. Yo quiero que por favor me aclaren respecto a la formulación de la tarea, porque no comprendo si esa es la reformulación o esa es la versión inicial que ellos tienen, y con base en el análisis que han hecho, si la han reformulado nuevamente, porque desde la actividad anterior, pues de las tareas en general, sí, porque desde la actividad anterior yo observo que ellos muestran la formulación de la tarea, la analizan, pero con base en ese análisis no la vuelven a reformular. Entonces quiero que por favor me aclaren eso. Espero que sí sea. No sabe contar. La 14. ¿Dónde está la tabla de las contribuciones? Ay, no, esa. Es que me queda una inquietud sobre la capacidad de las herramientas. Ellos utilizan algunos materiales y recursos. Yo no sé si alguna de las tareas, o sea, si la tarea permite que se active en alguna secuencia, pues la capacidad de las herramientas matemáticas en algún caso, con la inclusión de los materiales y recursos que ellos proponen en la tarea. Pues mi duda también, lo que decía Gonzalo, era las ayudas, porque yo también en forma general vi que algunos presentaban videos, otras formas de ayudas, y pues yo cuando vi los apuntes decía que para cada secuencia se generaba una ayuda, es decir que las ayudas son sincrónicas, es decir que están en el tiempo de la tarea de aprendizaje. Entonces la pregunta sería si esa ayuda que ellos presentan serían los únicos errores que tienen, o cómo sería el argumento de que pues esa es una ayuda transversal, o si tienen las ayudas también para cada error. Pero también es una duda que tengo en general, si los errores, si la tala de ayuda es sincrónica o asincrónica. A mí me genera duda. Cuando leí, yo percibí que era sincrónico, pero cuando veo acá que algunos con videos, otros que con blog, entonces estas ayudas ya me queda la concepción teórica desdibujada y no encuentro respuesta. ¿Arrancamos? Bien, vamos a iniciar abordando la pregunta del grupo 6 y la pregunta del grupo 2, que son como en la misma sintonía. La inclusión de una ayuda transversal surgió de un comentario de la sesión anterior donde se habló de una tarea transversal. Y el grupo dijo, bueno, pues si hay una tarea que puede ayudar a todo el mundo, que colabora para todas las actividades, ¿por qué no una ayuda que pueda ser como el comodín a salir en ciertos momentos? Para cada error hay una ayuda puntual, tipo preguntas del profesor. Hey, ¿consideraste que el bus tal va vacío? Hey, ¿consideraste la caja tal de las balotas? Hey, ¿consideraste tal cosa? Según la ayuda que se solicite por parte del estudiante en su momento. Sin embargo, la aparición de esta ayuda transversal es porque nos dimos cuenta que es un error que no corresponde netamente a la probabilidad condicional, sino a que el peladito no puede generar un espacio muestral, y eso viene desde antes. Entonces es como una pequeña tarea que le diga, venga, ¿se acuerda que esto se hacía así? Es como el comodín de volver a salir en todo momento. Y como dice Gonzalo, pues si se gasta en la primera no se va a poder gastar más adelante, pero venga, acuérdese que eso ya lo hizo. O sea, hay ayudas que contestan las preguntas puntuales de los peladitos, pero ayudas como estas es como, ven, eso lo vimos el año pasado, que es lo que uno hace con los muchachos en clase. Pero es tener la oportunidad de no solo decirle al muchacho, hey, ¿te acuerdas que eso lo viste en octavo? Sino, yo sé que lo viste en octavo, mira, refréscalo, puntualízalo.
porque los niños sí tienen la idea en la cabeza, pero no lo verbalizan, no lo representan completamente. Entonces la inclusión de ese formato es como que, venga, lo que usted tiene en su cabeza, siéntese, raye y se va a dar cuenta que es que le están faltando cosas, que es que se está pasando, que está repitiendo, y por eso la inclusión de los dados nos pareció importante en el momento. Sí, bueno, complementando eso, sí, Jonathan, está en la 4.2 generamos las tareas, las ayudas para cada tarea. Efectivamente, como dice Andrés, hay una ayuda para cada tarea, pero como pregunta Gonzalo, lo mismo, ¿qué pasa si se agota esa ayuda a esa tarea? Pues nosotros como grupo 5 pensamos también tener ese comodín, por si precisamente pasa que se agota esa, pues tenemos otra. ¿Y por qué esta es importante? Porque si abordamos estos errores que son los 2 y 4, pues podemos tener una cierta tranquilidad en el desarrollo de la tarea. Es por tanto, no tanto si tienen dados, si tienen el que llegue primero, no importa el material ni el recurso, sino lo que queremos superar, que es conformar el espacio muestral y que el estudiante entienda cuándo aparece la probabilidad condicional. Y esa ayuda dice que aparece la probabilidad condicional cuando aparece la condición que es relativa al cambio de un espacio muestral. Eso es lo que es esa tarea. Entonces, por eso también se comete esa ayuda, por eso es más ayuda hacia nosotros. ¿Qué más es? Sí, el comentario que hace el grupo 7 es súper coherente. Se nos pasó, tienen toda la razón. Obviamente, esa tarea apunta mucho hacia las herramientas y no sabemos por qué no incluimos. Gracias. Creo que eso va a ser el punto primordial para la tarea 4.4. Y lo otro. También con respecto a lo que decía María de los Ángeles, sí, la verdad fue que solamente proyectamos las tareas ya modificadas, entonces no hicimos como la comparación del grafo anterior al grafo posterior y los cambios que se hicieron, ¿sí? Lo que hicimos es que, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo esta tarea ejército, no sé si ustedes recuerdan que era un grafo lineal, era una secuencia, sí, con solo un camino. Entonces, digamos que esta ya muestra que tiene diferentes caminos aunque el estudiante pueda llegar a esta situación, y eso incluye que tuvimos que hacer cambios en la interacción, tuvimos que hacer cambios en preguntas, y también veíamos, por ejemplo, que no apuntaba al proceso de emplear, que supuestamente ese es el más fuerte del proceso en esta tarea, y también nos tocó hacer reformulación con respecto a tiempos y preguntas específicas. Yo no sé si los otros grupos han tenido estos inconvenientes, pero a nosotros particularmente con el proceso de emplear nos ha costado formular ese tipo de preguntas. Y realmente los cambios que hemos hecho es más con respecto a las otras variantes de motivación y eso, que en sí las preguntas. Eso está en proceso de modificar. ¿Comentarios del grupo 6? Yo. Diapositiva 5. No, yo siempre he dicho que me las pasan allá. Van camino. Es que ahí en el punto 4 hablan de una inclusión de un video explicativo del juego Torres de Hanoi, ¿cierto? Lo que pasa es que me queda la inquietud si la explicación por medio de un video del juego no haga más bien que se demore más el proceso de aprendizaje del niño de la función exponencial, o sea, que les requiere de las sesiones que necesitan un tiempo que de pronto no lo pueden utilizar más en jugar con la Torre de Hanoi y tratar de buscar explicaciones de cómo se hace el juego, para que lo revisen desde la función exponencial. Es mi pregunta. El grupo hace referencia hacia algo de la historia, de cómo aparecen las Torres de Hanoi. Yo soy amante de la historia de cualquier cosa. Y me parece, pues quiero preguntarles si van a incluir ese tipo de la historia a los chicos. Hey chicos, apareció así, ¿van a utilizarlo para algo el contexto? Para mí sería importante que utilizaran cómo apareció, si la fecha, y si pueden meter eso, puede generar tal vez algún interés. En la diapositiva 6, por favor.
Sí, ahí dice, también es con el video. No, tampoco estoy muy de acuerdo porque es inclusión de video explicativo del juego Torres de Hanoi para estudiantes que no hayan comprendido la instrucción. Entonces quiere decir, bueno, no comprendiste, ahora ve ese video y mira a ver si entiendes o no entiendes. Y cuando me doy cuenta es, todos los argumentos que ustedes hacen de motivación recaen sobre el video. Entonces, si recaen sobre el video todos los de motivación, entonces quiere decir que lo utilizan desde el principio. ¿Sí? Entonces hay como una controversia. Eso. Okay. Bueno, tenía como cierta expectativa porque pues yo sé que varios de nosotros hemos utilizado la torre de Hanoi, incluso para otras cosas, para secuencias y otro tipo. Y cuando ustedes dijeron que iban a incluir esa pregunta 5, yo esperaba que esa pregunta incentivara a los estudiantes a deducir la función exponencial, y yo veo que no, o sea, es la misma pregunta que yo les he hecho y los estudiantes les cuesta trabajo, ¿sí? Por ahí hay un estudiante brillante que llega y dice, es así, uno, sí, pero la verdad es que yo veo que la manera como tienen la secuencia es la misma que como muchos de nosotros lo hemos implementado, y no veo como que podría jalarla para que los estudiantes vieran la función exponencial. Y la última es con respecto más a la forma de la presentación. Así como antes dije que hay muchas cosas que se pasan de largo y uno... Aquí el expositor se detuvo un buen rato con la presentación de la diapositiva 7, mientras nos iba explicando con las manos qué era la Torre de Hanoi. Yo me pongo en el lugar de una persona que esté en la casa, bótele la foto y se acabó. Porque la presentación que estabas haciendo no correspondía en nada a la presentación, a la diapositiva que tenías en ese momento. Y la explicación no es suficiente para alguien que no la conoce. Era eso. Bueno, mi pregunta iba hacia la diapositiva 9. Bueno, pues aunque la tabla no es muy visible de acá, pues no sé, tenía una inquietud, porque desde el módulo de análisis, del módulo pasado de análisis cognitivo, decía que PISA, para poder hacer la creación de modelos, necesitaba que hubiera un ciclo entre formular, emplear, interpretar y evaluar. Y yo veo pues ahí con la tarea, con la versión inicial, que por ejemplo no se activan secuencias de capacidades sin interpretar. Entonces no sé cómo vamos a hacer, porque pues para la resolución de problemas, la construcción de modelos, la modelización y la matematización, dice que es un ciclo para poder crear el modelo. Sí. En lo de las torres de Hanoi, pues me gustaría que me aclararan cómo llevar al estudiante matemáticamente, porque pues lo que yo entiendo es que las torres de Hanoi también se pueden ver desde sucesiones, es decir, que cómo hacer para que el estudiante no se vaya por sucesiones, y creo que es más fácil, y cómo es que si la exponencial va a estar en esas torres de Hanoi. Es muy interesante saber. Voy a empezar a responder, ya le doy la palabra a Gonzalo. Lo primero que nos preguntan, y en esto ha girado gran parte de la discusión, es sobre el uso del video, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que aclarar acá es que el video es un video cortico de 30 segundos. ¿Por qué lo utilizamos? Porque nosotros ya estamos pensando en el tiempo que el estudiante va a emplear manipulando las fichitas y moviéndolas, ¿sí? Entonces, eso nos va a demandar de pronto en algunos casos no, porque hay estudiantes que la habilidad para el razonamiento va a ser mayor y lo van a hacer más rápido, pero aquellos estudiantes que van a un ritmo, digamos así, más lentico, no nos podemos exceder en el tiempo, porque también tenemos otras actividades que hacer, ¿sí? Entonces lo que pretendemos con el video es como hacer un cierre de esa etapa de ejercitación, de manipulación del juego, ¿sí? Dándole unas indicaciones que aparecen ahí sencillas en 30 segundos. Mire, si el movimiento es par, vaya a la torre 1, si el movimiento es impar, vaya a la segunda torre, más o menos esa es la indicación, para que él empiece a organizar sus movimientos. Otra cosa que pasó acá y que no quedó muy clara, ¿sí? Es que nosotros presentamos, o en la presentación del día de hoy se hizo mucho énfasis fue en los aspectos que hemos modificado de la tarea, no en la tarea completa,
sino en aquellas cosas que se han cambiado, ¿sí? Entonces se incluyó la pregunta 5, pero es que la pregunta 5 tiene después de una serie de cuestionamientos que esperamos que el estudiante vaya superando, ¿sí? Entonces nosotros estamos tratando de que la ejercitación el niño la desarrolle y vaya recogiendo sus datos en una tabla, y vaya organizando sus datos en una tabla. Obviamente que en un comienzo estos datos no van a ser iguales para todos porque vuelve el caso de que hay estudiantes que lo van a hacer más rápido que otros y unos que van a emplear más movimientos que otros. Entonces, para evitar eso, nosotros también proponemos, que eso ya lo hemos propuesto en la actividad anterior, un simulador que hay por internet que una vez le dice, si usted tiene 4 fichas, tiene 15 movimientos, ¿sí? Mínimos, ¿sí? Entonces ya no van a aparecer estudiantes que tengan 17, 18, 20, 30, sino ya sabe que con 4 fichitas va a tener 15 movimientos, ¿sí? Y así poco a poco vamos limitando las condiciones que nos permitan que cuando el estudiante aborde la pregunta 5 ya tenga los elementos suficientes para generar el modelo. Bueno, efectivamente la historia la incluimos más como una contextualización a aquellos estudiantes que de pronto no conocen o no han tenido algún contacto con las torres de Hanói. Entonces por eso fue incluido ahí. Y teniendo en cuenta de que el grupo 2 nos hablaba de que para formular se requería de que se diera el ciclo según PISA, tengo entendido que más que el proceso matemático de formular, se debe dar para la alfabetización matemática, es que se debe dar el ciclo de formular, emplear, interpretar, evaluar y volvemos otra vez a continuar ahí. Entonces no es tanto para el proceso de formular, sino para el ciclo de alfabetización matemática. Entonces es lo que tenemos entendido en el caso de PISA 2002. Y cuando habla el compañero también del grupo 2 que de pronto falta visualizar más la función exponencial o que él considera que es interesante visualizarlo más, efectivamente lo que nosotros buscamos o lo que pretendemos es que el estudiante a través de la manipulación de las torres de Hanói logre establecer que de acuerdo al número o mejor, que a medida que vamos aumentando el número de anillos, se va aumentando de manera exponencial la cantidad de movimientos mínimos que puede hacer para resolver la torre de Hanói. Entonces, en el caso de un anillo, pues se empleará un movimiento. En el caso de 2 anillos, entonces vamos a ver que ya el estudiante va a encontrar cuántos movimientos se dan y en determinado cantidad en el uso de determinada cantidad de anillos, él va a poder establecer cuál es la relación que se establece, que se da entre estas 2 variables. Entonces ahí es donde vamos a ver, o ahí es donde ellos van a ver la función exponencial, ¿sí? Y pues van a poder deducirla. Bueno, para cerrar esto, de verdad que les agradecemos los aportes. Consideramos importante lo de la historia, no la hemos contemplado, pero ustedes nos dejan la inquietud de poderla involucrar dentro de una de las modificaciones de la tarea, es bien importante. La otra parte tiene que ver con la explicación. Sí, yo personalmente que me encargué ahorita de organizar ya la parte final de las diapositivas, me quedé pensando en lo que me decía tal vez Andrés. Dije, tenemos el esquema o el dibujito y no es apropiado, pero ya sobre el tiempo, pues en parte ya estábamos sobre el tiempo de estudiarlo, pues realmente no hubo la oportunidad. Lo mismo que el objetivo, porque el objetivo también era de reconocer que lo queríamos colocar. Ahí es por la premura del tiempo y que la tarea también era larga para todos, creo, y eso nos hizo que corriera. En cuanto a complementarle lo que dice Gonzalo, ¿cómo pretendemos que esta tarea lleve a la función exponencial cuando tiene otro tipo de aplicaciones también? Nosotros pretendemos que con el mínimo número de movimientos que se deben hacer para trasladar las fichas de una determinada varilla, llamémoslo así, a la tercera, es el mínimo porque pues realmente hay muchos más.
Entonces, si hablamos del primero es un solo movimiento, en el segundo, cuando son dos fichas, pues van a ser tres, pero habrá personas que utilizan más, y así sucesivamente, y nos vamos dando cuenta, y de pronto la idea es llevar al estudiante que se dé cuenta que esa es la secuencia de la función exponencial, cuya base es 2, restándole una unidad, básicamente. Gracias. Grupo 7. Comentarios al grupo 7. Ay, el primer comentario es que no vamos a poder saber qué es una dura la Sí. Vamos con eso. ¿A quién iba a decir eso? La posibilidad. Preguntas al grupo número 7. ¿No hay comentarios? ¿No hay? Sí, como que funciona no colocar números, nadie le comenta. ¿No? No hay comentarios al trabajo del grupo 7. Entonces, Pedro, te damos la palabra, ya estamos. Andrés, dame el control de la pantalla, porfa. Listo, estoy suponiendo que me escuchan y voy a compartir mi pantalla para presentarles algunas ideas sobre esta actividad. Aquí, lo primero es que tengo que hacer unos comentarios sobre la actividad misma y tienen que ver esencialmente con la conciencia que Mafe, Andrés, Paola y yo tenemos de la complejidad que estaba detrás de esta actividad y las dificultades adicionales que nosotros generamos por razón de la forma en que estaba descrita la actividad y la forma en que estaban establecidos los criterios de evaluación, que creemos que adicionalmente a la cantidad de trabajo que tuvieron que hacer, pues creó algo de confusión sobre lo que había que hacer y sobre todo sobre dónde ubicar la información que se estaba solicitando. Al ver las presentaciones tengo la sensación de que es una confusión más de forma que de fondo, porque al ver las presentaciones veo que lo que son las ideas clave de la actividad, de la técnica que se propone y de los procedimientos que se quieren realizar se entendieron sin problema y se les dio sentido. Entonces, pues yo tenía una duda muy grande de que si toda esta cantidad inmensa de trabajo había tenido sentido o no al interior mismo de esta actividad, pero al observar las presentaciones, al constatar los resultados y los argumentos que los grupos presentaron y sobre todo también al percibir el tipo de discusión de las críticas y las reacciones durante la discusión, tengo ya bastante tranquilidad de que incluso solamente al interior de esta actividad, pues esas técnicas y procedimientos tan engorrosos y detallados y tan largos de hacer por razón del número de tareas, sí tenían sentido, esencialmente porque esos procedimientos creo que sí les proporcionaron a ustedes información sobre las tareas que no era posible percibir de manera intuitiva y que esa información fue útil y relevante para modificar y mejorar las tareas.
Pero si eso no fuera suficiente para justificar el esfuerzo inmenso que ustedes han hecho, quisiera describirles rápidamente el papel que va a jugar toda la información que se ha generado en esta actividad en los módulos 5 a 7. Tengan ustedes en cuenta que en este momento lo que ustedes tienen es una nueva versión de cada tarea, ya la estamos llamando en esta actividad la tarea modificada, pero realmente es la nueva versión de cada tarea. Y para cada tarea ustedes tienen en este momento el grafo de secuencias de capacidades de esa tarea y las tablas de contribución de esa tarea a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y a las expectativas afectivas. Adicionalmente, ustedes tienen el grafo de secuencias de capacidades de cada objetivo de aprendizaje. Esos 4 elementos de información van a ser trascendentales en el módulo 5, 6 y 7. En el módulo 5, porque van a ser los puntos de referencia que nos van a servir para poder construir los instrumentos y procedimientos de recolección de información que nos van a informar durante la implementación sobre qué tan bien nos está yendo con la implementación de las tareas. Y esa información pues es la que vamos a estar mirando, porque lo que vamos a estar mirando en la implementación es realmente qué secuencias de capacidades se activan, en qué medidas se activan y en qué errores incurren los chicos. Y por consiguiente, el proceso de observación y de registro de información sobre lo que sucede en clase se va a, entre comillas, simplificar a registrar ese tipo de información, y con esa información ya tenemos todo el resto de las cosas para poder sacar conclusiones sobre si logramos los objetivos o no, si contribuimos a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y si contribuimos a las expectativas afectivas. No voy a entrar aquí en detalle de cómo se están reformulando los módulos 5 y 6 y 7, pero lo que sí les puedo decir es la intención de que aprovechemos el esfuerzo inmenso que ustedes han hecho aquí para producir esta información, para que esos módulos sean mucho más sencillos de lo que han sido anteriormente. Entonces, en resumen, teníamos una preocupación muy grande por haberlos puesto en semejante esfuerzo. Teníamos preocupación de si ese esfuerzo había tenido sentido al interior de la actividad, y lo que yo percibo, por lo menos al mirar las presentaciones, es que incluso al interior de la actividad este esfuerzo tuvo sentido, pero también quería informarles de que la información que ustedes han producido en esta actividad es trascendental para lo que vamos a estar haciendo en el resto del programa realmente. Bueno, entonces eso era una primera introducción a la actividad. Y como les digo, pues sí tuvo sentido las referencias del logro de los objetivos de aprendizaje, de la contribución a las expectativas de aprendizaje a nivel superior y a las expectativas afectivas realmente sirvieron para mejorar las tareas y sobre todo para que ustedes tuvieran un procedimiento sistemático y fundamentado para justificar esas modificaciones. Algunos comentarios sobre cuestiones puntuales que ya se hicieron también en la discusión. Por ejemplo, caminos de aprendizaje de una tarea que no cubre un camino de aprendizaje del objetivo de aprendizaje. Es decir, tareas como que activan secuencias de capacidades aisladas dentro del grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje. Esto lo hizo algún comentario a alguien y hubo una reacción que me pareció apropiada, pero que es importante tener en cuenta pues que es curioso si nos encontramos con una tarea que como que haga saltos dentro del grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje. De la misma forma, secuencias de capacidades de la tarea que no pertenecen al grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje. Esto no es que sea tan extraño, porque recuerden que no estamos
obligándonos necesariamente a que una tarea esté exclusivamente casada con un objetivo de aprendizaje, y es posible que una tarea active secuencias de capacidades que no aparecen en un grafo y sí aparecen en el grafo de secuencias de capacidades de otro objetivo de aprendizaje. Pero en todo caso, pues llama la atención y es algo que hay que percibir para ver si algo está sucediendo mal dentro de todo el análisis. Grafos de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje demasiado sencillos. Eso yo lo había comentado también la vez anterior. El grupo que presentó eso en la discusión hizo un argumento interesante de cómo el trabajo en esta actividad pues lo llevó a reformular ese grafo, y eso lo que indica pues entre otras cosas es que el trabajo en el módulo 3 con las tareas prototípicas pues se quedó un poco corto, y las tareas prototípicas no permitieron ver todo lo que había detrás del objetivo de aprendizaje. Quiero insistir, en algunos grupos lo percibí y en otros no, en la importancia de que registremos en los grafos de secuencias de capacidades de las tareas las capacidades o secuencias de capacidades de interacción, y las registremos conjuntamente con las secuencias de capacidades sin que eso sucede, para que al final el grafo de secuencias de capacidades de la tarea, por lo menos en su forma, sea medianamente similar a porciones del grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje. Hay un grupo que está pensando entre GeoGebra y Cabrí. Yo les recomiendo intuitivamente GeoGebra, esencialmente por dos razones: porque es gratuito y porque realmente es el programa que más se está utilizando y en el que más se están generando cosas. Hay una duda muy grande con respecto a la eliminación de tareas cuando nos encontramos dos tareas que generan grafos de secuencias de capacidades muy similares. Este es un problema que no hemos resuelto en la concepción del programa, en el sentido de que lo dejo completamente abierto, pero tengan ustedes en cuenta que si el grafo de secuencias de capacidades de una tarea tiene 3 o 4 caminos de aprendizaje, y digamos que ese grafo es equivalente al grafo del objetivo de aprendizaje, cuando le demos esa tarea a un chico, pues el chico muy seguramente va a recorrer ese grafo por uno de los caminos de aprendizaje. Y la pregunta que yo me hago y que no tengo respuesta y por consiguiente no puedo ayudarlos en ese sentido es: ¿vamos a considerar que ese chico, con motivo de haber abordado la tarea de esa manera, ha logrado el objetivo de aprendizaje? Es una duda que tengo y que no sé cómo abordar. Hubo una discusión sobre las ayudas sincrónicas o asincrónicas, que creo que se resolvió al final, porque hay ciertas ayudas que lo que están buscando es abordar problemas, errores, bloqueos relacionados con los conocimientos previos, y si es así, pues no tengo problema. Si no, sí me parece un poquito curioso pensar en ayudas, entre comillas, generales, porque la noción de ayuda que estamos promoviendo es una noción de ayuda que tiene que ver con circunstancias que vamos a percibir en la implementación, porque un estudiante o un grupo de estudiantes adopta un cierto camino de aprendizaje dentro del grafo, se bloquea en alguna secuencia de capacidades o incurre en un error particular, y por consiguiente sí esperaríamos que las ayudas pues fueran puntuales y estuvieran vinculadas a esas circunstancias específicas, para que realmente esas ayudas promuevan en el estudiante los cambios en sus conocimientos que le permitan salir adelante. Otra pregunta clave que tampoco tengo respuesta, pero que quiero compartir con ustedes la preocupación, es que dense cuenta que hemos estado construyendo todos estos instrumentos, grafos y demás, esencialmente bajo el supuesto de que todo va a funcionar bien. Pero ¿qué pasa si no funciona bien? ¿Qué pasa si la mayoría de los estudiantes no abordan la tarea como esperamos? Tengamos en cuenta eso particularmente desde el punto de vista de la temporalidad, y de nuevo desde el punto de vista de la importancia inmensa que va a tener la tabla de ayudas en la implementación y sobre todo en la actuación que nosotros vamos a tener como profesores
en vivo cuando se esté implementando la tarea. Finalmente, en esta transparencia, lo que PISA habla en ese proceso cíclico de formular, emplear, interpretar y evaluar, eso lo llama el ciclo de construcción de modelos. Perdón el error que hay ahí. Pero la formulación del modelo, es decir, llegar a transformar una situación no matemática a una situación expresada en un sistema de representación matemático y por consiguiente construir el modelo matemático con el que se aborda y se resuelve el problema, pues sí está realmente agarrado al proceso matemático de formular. Hay otro problema, otra duda muy grande. Estoy sencillamente formulando dudas que nos surgen de todo el trabajo que ustedes han hecho. Ha sido tanto trabajo, han tenido ustedes que llenar tanto texto, han tenido que satisfacer tantos párrafos de la meta de esta tarea, de los materiales y recursos de esta otra, del grafo de secuencias de capacidades de la tarea, de las ayudas de esta otra, de la justificación, de la modificación, era tantas cosas que nos parece pues natural que ustedes hayan hecho todo lo que hayan podido, pero que eso no quiere decir necesariamente de que estemos todos completamente seguros de que toda la información que hemos producido en esta actividad sea válida. Y incluso dentro de la discusión pues hubo algunos comentarios de a mí no veo por qué esta secuencia de capacidades está contribuyendo a esta capacidad matemática fundamental, o no veo por qué esta tarea realmente activa esta secuencia de capacidades, etc. Entonces, en algún momento que no sé cuándo sea y cómo sea y que tengo que coordinar con los tutores, quisiéramos los tutores ayudarles a ustedes a hacer una revisión de este paquete que ustedes tienen en las fichas de las tareas más los análisis de las tareas. Es decir, coger cada tarea y revisar realmente con cuidado la redacción de la formulación. Hoy hizo alguien un comentario de asegurarnos de que los chicos con esto que les estamos diciendo van a entender lo que nosotros queremos que entiendan. Asegurarnos de que las secuencias de capacidades están bien construidas y corresponden con lo que pretendemos. Asegurarnos de que los grafos de secuencias de capacidades de las tareas sí corresponden a lo que estaban en la tarea, para que no nos suceda que cuando lleguemos a la implementación pues haya chicos que cojan estrategias de solución que impliquen caminos de aprendizaje que son válidos y que no habíamos incluido en el grafo de secuencias de capacidades de la tarea. Asegurarnos de que esos chulitos que ustedes están poniendo en las tablas realmente corresponden a la realidad o a esa conjetura que estamos haciendo de la realidad. Es decir, que tengamos una cierta tranquilidad, y esto es trascendental, de que esta secuencia de capacidades sí contribuye a esta capacidad matemática fundamental en este proceso matemático. Tenemos que asegurarnos de eso y de que los chulitos también en la tabla de secuencias de capacidades y expectativas afectivas está bien, porque si no llegamos a tener bien esos chulitos, cuando vayamos a evaluar lo que sucedió en la implementación, que se va a hacer con base en estas conjeturas, pues vamos a poder, ahí existe la posibilidad de que obtengamos resultados de la implementación de la unidad didáctica que no corresponden con lo que realmente sucedió. Y lo mismo en la redacción de las ayudas. Eso es todo. Gracias a Andrés. Listos. Mira lo que encontré, Daniel. Me salí. Ya. ¿Listo? ¿Me escuchas ahí? Sí. Vale. Bueno, primero que todo, comparto lo que dice Pedro en términos de la amplitud, de lo complicada que estaba esta actividad, sobre todo por la extensión. Y eso realmente generaba muchas inquietudes respecto a la utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O por qué lo digo? Porque cuando hay tanta extensión, de pronto uno puede ser muy poco detallado en ciertas cosas puntuales. Inclusive muchas de las preguntas que vi en la discusión están relacionadas con no me queda claro por qué contribuye o por qué sí o por qué no.
Sin embargo, resalto que a pesar de la complejidad, sí se alcanzó a intuir un poco la utilidad del proceso de análisis que se había, digamos, planteado en esta actividad. Lo digo con ejemplos como estos. Varios grupos se dieron cuenta que las tareas que habían planteado estaban enfocadas a un proceso al que de antemano no era el que se buscaba. Ejemplo, la tarea estaba más focalizada en formular que en emplear. Eso es algo que les permitió el análisis. Ahí está. Vale, sí. Hay secuencias de capacidad, otros grupos se dieron cuenta que eran secuencias de capacidades que, a pesar de que estuvieran ubicados en un objetivo, pues esas secuencias de capacidades que se activaban con esa tarea también respondían a secuencias de un objetivo diferente al que estaba planteada la tarea. Otros se dieron cuenta que había secuencias de capacidad, estaba muy corto, estaba como contribuía muy poco al objetivo, la tarea. Creo que fueron la mayoría de grupos en ese punto. Y otros se dieron cuenta que la tarea abarcaba más que el objetivo, por lo cual decidieron cambiar el objetivo. Todo esto a partir del análisis que se había sugerido. Sin embargo, queda el cuestionamiento, y eso es algo en lo que tenemos que ir mejorando todos, y me incluyo como en todo ejercicio. ¿Cómo explicamos, cómo argumentamos y cómo nos convencemos nosotros mismos que efectivamente, por ejemplo, una tarea contribuye o no a un proceso o una capacidad fundamental? Y lo digo porque nosotros ponemos vistos, son los que ustedes presentan en estas, perdón la redundancia, en estas presentaciones, pero uno no alcanza a percibir la argumentación. Estoy segura todos la tienen, todos explican por qué yo pongo este visto, pero no se alcanza a percibir en una presentación como esta. En la mayoría de los casos no se alcanza a percibir la justificación, pero que tendremos que buscar en el documento, pero que estoy segura también hay que seguir trabajando en eso. Lo segundo, la parte de la modificación. Por esa parte del análisis, varios generaron diferentes modificaciones, unas enfocadas hacia generar diferentes agrupaciones, otros hacia el cambio de materiales y recursos, como por ejemplo el grupo 1 y el grupo 2 en cuanto a GeoGebra o incluir GeoGebra. Ahí solamente les haría una recomendación. También estoy de acuerdo que GeoGebra es una mejor alternativa que Cabri, aunque sé que en los colegios distritales Cabri hay el derecho para utilizar Cabri. Sin embargo, quisiera que mejoráramos un poquito la argumentación de por qué utilizar GeoGebra es mucho mejor que utilizar papel y lápiz. Realmente utilizar un software dinámico en el que yo puedo manipular y arrastrar genera otras cosas diferentes a la formalidad o informalidad que un recurso o el otro puede representar. Entonces, los invito de pronto a que, de nuevo, trabajemos un poquito más en la argumentación. Otros grupos, en cambio, de incluir materiales y recursos y generar diferentes agrupaciones, pues pensaron en diferentes preguntas que también pueden aportar. Algunos aún están pensando en qué pregunta puede enfocarse más hacia determinado proceso. La invitación ahí para todos, y incluyo a formadores y tutores, pues es que determinar si va a formular o va a emplear o va a interpretar no es un ejercicio sencillo e implica varias veces irse al marco conceptual de PISA 2012. Y que eso depende mucho de la concepción que uno tenga sobre cada proceso y sobre cada capacidad, y eso hay que puntualizarla muy bien. ¿Listo? Por último, hay unos elementos a tener en cuenta, y es, primero,
en el módulo 3 ustedes especificaron o concretaron unas capacidades fundamentales. Entonces a veces los veo un poco preocupados porque a tal capacidad no se contribuye desde la argumentación que se tiene ahorita y que, insisto, hay que seguir mejorando. Pero en el módulo 3 ustedes especificaron unas capacidades fundamentales, entonces no debe haber un afán de que yo no contribuya a todas. Hay unas que son énfasis en la unidad didáctica y me pareció bien del grupo 7 que lo había hablado alguna vez, y es como yo destaco esas que como grupo me interesa destacar en la unidad didáctica, y pues me preocupo porque efectivamente a esas se les contribuya en mayor medida, entonces que las rescatemos. Lo segundo, la semana, hace 15 días les hablaba de la importancia del vocabulario, tener un vocabulario común como grupo de trabajo. Esa vez estábamos hablando de diferenciar material y recursos, que algunos estaban dándole alguna importancia a esto. Hoy me di cuenta que una persona refería a la palabra reto, y reto lo ligaba a la interacción o a procesos de interacción. Sin embargo, cuando nos vamos a la definición de reto en los apuntes, pues hay un aspecto precisamente hacia interacción y hay otro que se llama reto. Entonces, de pronto, obviamente que todo está relacionado, pero pues habría que precisar un poquito más de acuerdo a ese vocabulario en común que tenemos que buscar y que de una u otra manera los apuntes aportan. Sí, en términos de las expectativas de tipo afectivo, yo digamos que es mi percepción en relación de eso, cuando hace uno una presentación pone los aspectos que le parecen más importantes de mostrar. A veces no somos tan asertivos porque queremos mostrar tantas cosas que a la final no somos minuciosos en nada. Sin embargo, me llama la atención que dentro de esos aspectos que presentamos, en pocos grupos se destaque las capacidades de interacción. Ya lo hemos repetido varias veces, para nosotros nosotros motivamos tareas en las que la interacción se dé, porque creemos que aporta al aprendizaje, entonces de pronto hace un poquito más de énfasis ahí. Este 4 tiene que ver con cómo argumentamos que los cambios, que las modificaciones realmente sí son o sí representan un aporte, pero eso tiene que ver mucho con la argumentación en relación a cómo yo digo que antes aportaba a formular y ahora digo no, ahora también aparte de formular a emplear, es cómo yo hago ejercicio, cómo yo justifico que ese visto sí tiene un sustento. Y a la final, cuando nosotros hablemos con pares y pongamos la tabla con vistos, pues nosotros sabemos cómo son nuestros pares, y el visto no le es suficiente, a nosotros mismos también, entonces un poquito más cómo mejoramos en esa argumentación, cómo decimos que la agrupación, el material o el recurso realmente hacen diferencia en el momento que yo determino hacer la modificación. El último, se me escapó el penúltimo, sería más, pero ya para cortar, porque sé que el tiempo es importante, sí, entonces, bueno, el último consejo y que le dije que ellos a mi grupo, que las tareas no las dejemos a cabeza, que los tutores en su mayoría les han dicho, que intentemos hacer ejercicios con nuestros pares, de pilotear las tareas no solamente con nuestros pares, sino con nuestros estudiantes, y miremos si efectivamente podemos argumentar también desde lo que pasa empíricamente, y mirar si efectivamente contribuyen mejoras o no estas tareas. Cierro comentarios, cierro micrófono. Listo. Me gustaría, si se me escucha, me gustaría rápidamente presentar la actividad 4.4. Dale, Pedro. La actividad 4.4 es en cierta medida similar a la actividad 4.3 en el sentido de lo que tenemos que construir la secuencia de tareas y asegurarnos de que la secuencia de tareas es lo mejor que podemos
proponer en este momento. Y para esos propósitos, aquí alguien me está moviendo la pantalla. Un segundo, que alguien está moviendo la pantalla sin que yo la mueva. Ya. Para esos propósitos, entonces, estamos proponiendo, primero, que se haga una descripción de la secuencia de tareas, que es llenar una tablita. La tablita está en el formato de tablas y es llenar la tabla que se incluye la sesión, el objetivo de aprendizaje, la tarea, las metas y el tiempo, para que tengamos una idea de realmente en este momento cuántas sesiones nos toma la unidad didáctica y cuál es el orden y cómo se caracterizan ese orden en términos de las tareas, de sus metas y de los objetivos a los que se refiere. Después, estamos proponiendo de nuevo que hagamos un análisis, pero ya no tarea por tarea, sino de la secuencia de tareas completa. Es decir, ya queremos es ver en qué medida y de qué manera la unidad didáctica contribuye al logro de los objetivos de aprendizaje, contribuye a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, contribuye a las expectativas afectivas y a los factores que afectan la motivación. Para los tres primeros criterios, que son los más importantes en este momento, también hay unas tablas, y esas tablas, aunque algunas son muy grandes, se llenan con la información que ustedes ya tienen de la actividad 4.3. Pero van a darles el resumen de realmente cómo se caracteriza su unidad didáctica desde la perspectiva de lo que queremos lograr. Me faltó una cosa, también hay una tabla de la contribución a los errores y las dificultades. Pero esas tablas y el resumen de esas tablas les van a decir a ustedes, esta unidad didáctica tiene estas características desde la perspectiva de lo que queremos lograr con los objetivos, con las expectativas de aprendizaje de nivel superior, con las limitaciones de aprendizaje y con las expectativas afectivas. Y es posible, como les sucedió a ustedes en la actividad 4.3, que ese resumen les diga, nuestra unidad didáctica tiene seguramente esta debilidad con respecto a este proceso matemático, o tiene esta debilidad con respecto a este objetivo, o no estamos abordando estos errores, ya veremos. Y lo que se propone es que con motivo de obtener esa información y de caracterizar la unidad didáctica, ustedes puedan decir, nos estamos dando cuenta que nuestra unidad didáctica tiene estas dos debilidades y por esa razón vamos a modificar parcialmente esta tarea y esta otra tarea para lograr que la unidad didáctica sea más completa, más coherente y esté mejor dirigida a lo que queremos lograr. Entonces, es esencialmente eso. Si hay unas modificaciones que seguramente habrá de la secuencia de tareas, pues habrá que justificar esas modificaciones produciendo de nuevo las tablas, que las tablas si las tienen hechas es cambiar unas marcas y cambiar unas sumas para poder justificar que la nueva versión de la secuencia de tareas pues sí es mejor que la secuencia de tareas original. Hay otro punto importante que es el punto de coherencia de la secuencia de tareas, que les va a implicar que ustedes revisen con cuidado dos elementos de la descripción de cada tarea. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son las metas? Es importante que revisen con cuidado esos dos elementos, porque la coherencia de la secuencia de tareas se juega en el sentido de verificar que las metas de la tarea N, lo que se quiere lograr con la tarea N, satisfaga los requisitos, por lo menos satisfaga los requisitos de la tarea N+1. Entonces, esa es la otra cuestión, y obviamente también les estamos solicitando que se actualicen todos los archivos de información previa. Eso es, no sé si haya alguna pregunta. No, Pedro, no hay pregunta. Listo, mucho ánimo chicos, ya no nos queda sino esto y nos vamos a vacaciones.